Tenemos la seguridad y la certeza de que tu presencia está aquí en medio nuestro y que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos has guiado para poder adorarte en espíritu y en verdad. Señor, cada palabra aquí pronunciada, cada oración realizada, cada canción entonada ha sido con un espíritu y con un ánimo de darte a ti toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos, te pedimos, Padre, a que en el meditar de tu palabra en esta noche, tu Espíritu Santo complete en cada uno de nosotros esa obra de perfeccionamiento. Ayúdanos, Señor, a que seamos sensibles a tu voz. Concédenos un corazón, Señor, enseñable. Y llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu espíritu, porque sin eso, Señor, estaremos completamente vacíos. Pero si tú estás en nosotros y con nosotros, no conoceremos de límites, no sabremos de derrotas, sino que podremos experimentar la grandeza de un Dios grande, extraordinario y bueno. En esa esperanza y en esa expectativa, colocamos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Pero muy buenas noches a todos, muy bienvenidos. Gracias, hermanos, por guiarnos en este tiempo tan lindo de alabanza y adoración a Dios. Lindo no porque nos gusten las canciones, aunque a veces nosotros tenemos preferencias, ¿no es cierto?, por los ritmos, por las canciones, por lo que ellas expresan. Debemos recordar que nuestro culto está diseñado no para ser algo que nos agrade a nosotros, sino que diseñamos un culto que le agrade al Señor. Y antes de ir a la palabra de Dios en esta noche, agradezco al operador de video. Quiero hacer una linda invitación. Muchos están enterados y vale la pena continuar haciendo el proceso de difusión. Junto con el grupo de adultos mayores, con nuestros líderes Elena y Vigando, tengo el gusto de poder ser colaborador, asistente de ellos. Vamos a estar realizando un viaje el jueves 4 de septiembre a la ciudad de Posadas. Y allí vamos a tomar una embarcación, vamos a hacer un paseo y también vamos a almorzar en ese lugar. Esto tiene un costo, así que usted puede comunicarse al celu de Elena, averiguar cuál es el valor, averiguar la forma de pago, pero sería tan lindo que pudiera participar, sería tan bueno. Sabe que en los últimos 2 años hicimos 2 salidas hermosas. Una de ellas fue a la Cruz de Santana. Pasamos un tiempo fabuloso. El año pasado fuimos a las ruinas de San Ignacio. Y este año estamos navegando. Yo creo que el año que viene volamos. Así que piense que Dios nos viene sorprendiendo cada vez de una forma distinta. Mire, prográmese, separe ese día, ore, piense. Cada vez que salimos, volvemos renovados, contentos de estar juntos y poder disfrutar las cosas buenas que Dios prepara para su pueblo. Pónganlo en oración. Si hay alguna cuestión de economía que es la traba, pónganlo en oración y abre también con nosotros para ver de qué forma podemos hacer que todo esto sea accesible a la mayor cantidad de gente posible. Lo hacemos para bendecir al grupo de adultos mayores al cual honramos, que es realmente un privilegio que estén en la iglesia de esa manera tan activa y son para nosotros un precioso tesoro. Así que por favor agende esto y cualquier cosa. Hoy Elena y Vigando están de licencia, charla conmigo esta noche y charla con Elena durante la semana. Vamos sí a la palabra de Dios. En este día tan especial, el título del mensaje es Cuidemos nuestros hijos. La semana pasada, ¿se acuerda que estuvimos hablando de cuidar la iglesia?
Nos habíamos tomado un compromiso, dijimos que por lo menos íbamos a orar por la iglesia 3 veces por día. Cuando nos levantábamos, en el almuerzo, cuando dormíamos. No se olvide de eso, ¿eh? Hay que seguir orando por la iglesia. El pueblo de Dios ora por su iglesia. Y esta noche vamos a hablar de cuidar nuestros hijos. El Salmo 127, que es un salmo que le pertenece a Salomón, el hijo de David, ¿sí? Salomón no escribió muchos salmos, pero su obra es una obra que si usted va a los Proverbios se va a encontrar que es el autor del libro de Proverbios. ¡Cuánta sabiduría Dios le dio a Salomón! Y en el Salmo 127, ya sobre el final, Salomón hace una mención hacia los hijos, pero yo quiero leer el Salmo completo, porque la palabra de Dios es tremenda y es poderosa de una manera que cuando uno la pronuncia, cuando uno la proclama, aquel que la recibe sabiduría, entendimiento, poder, dirección y todo aquello que necesita para este tiempo, para su vida. Salmo 127. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Así expresaba el rey Salomón acerca de los hijos. Este Salmo 127, diciendo que los hijos son como flechas en manos de un guerrero. Y esto es un simbolismo interesante, porque los hijos son, queridos hermanos, una herencia de Dios y son también para nosotros una recompensa. ¡Qué bendición! Gracias, Señor. Las flechas son armas poderosas y precisas. Fíjese qué dato interesante. Una flecha no se lanza así porque sí al azar, sino que requiere de una preparación, de una puntería, de una certeza y de una destreza para el manejo de la arma que la impulsa. Los hijos, cuando son bien direccionados y son instruidos, pueden tener un impacto significativo en el mundo. Fíjese qué importante nuestra función para que nuestros hijos alcancen grandes cosas. Los hijos deben considerarse como individuos con un potencial y un propósito orientados hacia metas valiosas. Esto nos cambia a todos la mirada que tenemos respecto de nuestros hijos. Porque muchas veces acá todos, no sé si todos somos padres, pero todos somos hijos. Y esa es la gran verdad. Y resulta que muchas veces los padres somos exigentes o tenemos determinadas expectativas para con nuestros hijos. A veces somos duros, somos rígidos, a veces somos crueles, a veces nos olvidamos de quiénes fuimos, hermanos. Yo fui una persona difícil para mis padres. Además conocí al Señor después de grande. Es decir que había una colección de macanas que llevé adelante, con las cuales los avergoncé de una forma tremenda, terrible. Señor, misericordia. Misericordia. Yo a veces cuando pienso en el sufrimiento de mi madre, en la vergüenza de mi padre, digo, ¿qué pasó? Y pasó lo que tenía que pasar con una persona natural. Una persona que no conocía al Señor, que no tenía temor de Dios y que hacía lo que le parecía. Y a consecuencia de eso, los padres guardaban silencio, escondían la cara, trataban de esquivar todo tipo de conversación o lugar o ambiente donde
el nombre del fulano pudiera aparecer en escena. ¡Qué terrible, hermanos! El Señor nos cambia y nos transforma. Pero bueno, evidentemente, el mal que realizamos ya no lo podemos reparar. Ya no hay tiempo, ya pasó. Pero nos queda a nosotros aprender en el presente y transmitir también nuestra experiencia para aquellos que necesitan aprender para mañana. Por lo tanto, tenga en cuenta esto. Los hijos son un legado para sus padres. Ellos extenderán la influencia y los valores de la familia de generación en generación. Tal vez un día seamos también los que son conocidos como aquellos que en su tiempo se decían, estos son los que continuaron al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Generaciones, generaciones. Cuidemos nuestros hijos, qué importante, cómo cuidarlos. Miren, el libro de Job, que es un libro interesante en la Biblia, que creo que todos alguna vez por ahí escuchamos hablar de Job, de lo que le pasó en la vida, de aquellas cosas que lo llevaron a ser ese varón tan diferenciado. Tenemos un ejemplo de cómo un padre piadoso cuidaba el corazón de sus hijos. Y sabemos que Job tenía algunas características personales. Escuche a ver si se acuerdan. En primer lugar, era reconocido como un hombre íntegro. Job era una persona íntegra delante de Dios y ante la sociedad de sus tiempos. Él era temeroso de Dios. Era una persona que era poseedor de una gran riqueza y a esa persona Dios le permite atravesar por una gran prueba, por una enorme dificultad. Que si fuera para preguntar cuántos quisieran tener la bendición de Job, no sé cuántos nos animaríamos a levantar la mano. Pero realmente Job gozaba con grandes beneficios y Dios permitió que el enemigo de nuestras vidas lo probara, lo pusiera a prueba. Y no se olvide nunca de esto, que para que usted sea aprobado, primero tiene que ser probado. Si está atravesando una prueba, no se enoje, no reniegue, no patalee, no haga berrinche. Si está atravesando una prueba, tenga en cuenta que Dios lo está probando para saber realmente la calidad del instrumento, de la herramienta que usted es. Job expresó su dolor, cuestionó por lo que le sucedía. Sus amigos buscaron explicarle y utilizaron a veces argumentos que no eran los mejores, pero eran sus amigos. Se acercaron, no lo dejaron solo, eso también es importante. A veces la gente busca darnos una mano y nos hunde, es decir, me tiró un salvavidas de plomo y bueno, era lo que tenía a mano y pensó que te iba a dar una salida y te dio una enterrada. Pero lo importante es que los amigos estuvieron allí. En la última etapa de su vida, Job recibe revelación de Dios. ¿Por qué le pasó lo que le pasó? Job es restaurado y Dios lo bendice de una manera tan sobreabundante que superó a la abundancia que tenía en su momento inicial. Pero había algo que nos llama poderosamente la atención de Job respecto al cuidado de sus hijos. Y allí en ese libro de Job, capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a encontrar la primera sugerencia, la primera propuesta que tenemos en esta noche para hacerle, para llevar adelante el cuidado de sus hijos. Así como la semana pasada la propuesta número 1 era ore por la iglesia, en esta semana la propuesta número 1 es ore a favor de sus hijos siempre. Ore a favor de sus hijos siempre, cuando estén haciendo las cosas bien, cuando las estén haciendo más o menos, cuando las estén haciendo mal. No abandone su oración en favor de la vida de sus hijos. Job 1, del 1 al 5 dice lo siguiente, atienda. En el país de Uz vivía un hombre llamado Job, era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía mal a nadie.
Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas e invitaban a sus hermanos para que se les unieran a comer y beber. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy de temprano y le ofrecía sacrificios al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habían ofendido al Señor. Y esto lo hacía todos los días. Había una sabiduría de parte de Dios en la vida de este varón, de este hombre. Tenía la seguridad en su corazón, Job, de que alguno de sus hijos, seguramente, y tal vez todos, estuvieran incurriendo en cosas indebidas. Y lo que le incomodaba a Job es que la acción de sus hijos ofendía a Dios. La acción de sus hijos ofendiera a Dios. Que el pecado de sus hijos pusiera a Dios en contra de todos. Y por esa razón, en aquel tiempo se ofrecían sacrificios. Era la forma de expiar los pecados. Y Job se encargaba de eso. Y estos sacrificios eran sacrificios diarios, porque por lo que la Escritura dice, tenía 10 hijos y todos hacían fiestas y las fiestas eran secuenciales. Pasaba que parecía que venía de fiesta en fiesta el asunto. Entonces, la vida era una vida bastante descontrolada. Y Job guardaba y cuidaba de sus hijos todos los días. Yo me pregunto, ¿qué opinión honesta vos tenés al respecto de tus hijos? ¿Sos una persona que los corregís, que los consentís, que los cuestionás, que los validás? ¿Cómo es tu posición respecto de ello? ¿Estás trabajando en la conversión de tus hijos o solo estás aportándole información bíblica? Tus hijos pueden escapar de tus consejos, pero nunca podrán escapar de tus oraciones. Tal vez quieras hablarles en algún momento, confrontarlos y te den la espalda, no te escuchen, no te atiendan. Pueden incluso alejarse de vos, abandonar tu casa. Pero nunca jamás tus hijos podrán escapar del alcance de tu oración ante el trono de la gracia de Dios. Y así como un padre piadoso, Job cada día, dice la Escritura, todos los días nosotros como padres necesitamos orar por nuestros hijos. Es nuestra mayor inversión. Es el legado que Dios nos ha dado. Es el tesoro precioso. Cuánto nos gusta cuando les va bien. Cómo nos regocijamos. Pero no nos desalentemos cuando las cosas no salen como esperamos. Porque todas las cosas se llaman procesos. Y en la vida las cosas no siempre salen de manera recta, de manera ascendente, lineal. A veces hay situaciones sinuosas, subidas, bajadas, caídas, revolcadas. Tenga un corazón como el de Job, piadoso, amoroso, un corazón que anhela y desea que sus hijos progresen, avancen, crezcan, se desarrollen, pero además de todo eso que a veces nosotros queremos que nuestros hijos alcancen socialmente, tenga un corazón en el cual usted anhele y desee que sus hijos puedan tener un encuentro personal con Dios que transforme, que cambie sus vidas, su manera de pensar, su mentalidad y su manera de actuar. En segundo lugar, así como Job oraba por sus hijos, Rosana nos leía un texto que justamente coincide con la propuesta número 2. Enseñe la palabra de Dios en su casa. Mire qué interesante.
Deuteronomio 6, capítulo 6, versos 6 y 7. El mismo texto que Roxana nos leyó en esta noche y tenía preparado el Señor para que usted lo escuche 2 veces. A veces cuando Dios nos quiere hablar algo importante, nos lo dice 2 veces para que les quede claro. Sí, no, Dios se me escapó. Deuteronomio 6, 6 y 7. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Así de sencillo, hermanos. La palabra de Dios tiene que tener morada en el corazón de cada uno de nosotros. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo tiempo es tiempo para instruir en la palabra de Dios. Pero hay algo que hay que subrayar. Cuando estés en tu casa. Porque se entiende que por ahí, el lugar donde nos encontramos más tiempo como familia y tenemos la posibilidad de la cercanía con nuestros hijos, es nuestra casa. Esto es una acción indelegable. No la podemos tercerizar, no podemos dejar esto en manos de otra persona. La responsabilidad de enseñar la palabra de Dios no la podemos adjudicar a la escuela bíblica dominical. La escuela bíblica dominical cumple su función 45 minutos por semana. Entonces usted no puede reclamar si su hijo no anda bien en las cosas del Señor porque la escuela bíblica no se lo instruyó. Así como decimos en la vida secular que la escuela, el colegio, la institución educativa donde mandamos a nuestros hijos, ¿qué hace? Instruye. Pero la casa es la que educa. Los chicos nos vienen mal educados de la escuela. Si usted no pone la enseñanza que corresponde, la escuela no va a hacer esa parte. La escuela va a enseñar matemáticas, sumar, dividir, multiplicar y alguna que otra función, ¿no es cierto? Geografía, literatura, música, vaya a saber cuántas cosas se enseñan ahí. Pero la conducta de su hijo, el carácter de su hijo, eso se aprende en su casa. Y lo aprenden de usted. Entonces cuando hacen lo que hacen, muchas veces están repitiendo lo que le vieron hacer a usted. Preste mucha atención. La sed, el hambre, el temor de Dios, el amor a la iglesia se logra en la casa. La indiferencia por las cosas de Dios también se enseña en la casa. Cuidado. Somos absolutamente responsables. Enseñar la palabra de Dios en casa. Somos sacerdotes de nuestro hogar. Hombres y mujeres somos sacerdotes de nuestro hogar. Pronunciemos la palabra, que la Biblia esté en nuestras mesas. Proclamemos la palabra, meditemos en ella, conversemos sobre ella. Estaremos haciendo lo más grandioso que podemos hacer. En tercer lugar, tercera propuesta para esta noche, para el cuidado de nuestros hijos. Disciplina, amor y dirección. Qué interesante. El libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Es decir, que nos toca eso bien clarito, es fácil, entendible, no necesita demasiada interpretación. Hijos, obedezcan a sus padres. Es sencillo, no es difícil. Se entiende que los padres no nos van a llevar a hacer cosas injustas, equivocadas o erróneas. Y nosotros como hijos necesitamos obedecer lo que nos indica. Pero también le habla a los padres en Efesios 6, capítulo 6, verso 4. Y ustedes, padres, no exasperen a sus hijos, sino que edúquenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Como padres nosotros necesitamos ser prudentes, sabios, agradables, crear el ambiente, el clima, el lugar, el instante propicio para poder llevar adelante todo el proceso de discipulado. La casa discipula, hermanos.
A veces nosotros creemos que discipulado es completar una serie de cuadernillos, preguntas y respuestas. El discipulado es otra cosa, es vida impresa en la vida. Es lo que alguien nos traslada, nos transmite. Es lo que podemos observar con nuestros ojos de la vida piadosa de las personas. Cuando vemos gente de oración, cuando vemos gente generosa, cuando vemos gente amorosa, piadosa, que se mueve por la necesidad de otros, eso nos discipula para que seamos imitadores. A mayor autoridad, mayor será la responsabilidad. Esto comienza por los padres. Queridos padres, no proyecten en sus hijos sus frustraciones, sus fracasos, sus aspiraciones no alcanzadas. No le coloquen metas hiperexigentes. No establezcamos diferencias entre nuestros hijos. Seamos cuidadosos. ¿Saben para qué? Para que no ocurra entre ellos esa competencia entre hermanos, entre quién es mejor mirado por papá o por mamá. ¿Quién es más favorecido? Seamos justos, padres, es a ustedes que les estoy hablando. No magnifique ni minimice lo que su hijo hace, sea justo. No le cree esa falsa imagen de que es una persona tan sobresaliente y tan importante, pero tampoco lo devalúe, lo denigre, haciéndolo sentir un inútil que no sirve para nada. Sea justo con ellos. Busquen sabiduría divina para crear ese ambiente de convivencia con un propósito espiritual y todas las otras cosas vendrán por añadidura. La disciplina, el amor y la dirección, que es la tercera propuesta para el cuidado de nuestros hijos, se da en el ámbito y se desarrolla en el ámbito de nuestras casas. Tenga en cuenta en eso. Por lo tanto, en su casa, haga agenda para tratar este tema que es significativo y tan especial. El cuarto punto que quiero compartir: lleve una vida de fe auténtica. Si quiere cuidar a sus hijos bien, lleve adelante una vida de fe auténtica. El Proverbio 20, capítulo 20, verso 7, dice lo siguiente: el hombre justo no se aparta de su integridad, y dichosos son sus hijos que siguen sus pasos. Tenga una fe genuina y sea íntegro delante de Dios. Y sus hijos observarán eso. Tendrán después la posibilidad de tomar ese ejemplo o de desecharlo. Pero usted no va a tener el problema de decir: mis hijos aprendieron de mí a hacer negocios sacando ventaja. Mis hijos no aprendieron de mí el doble discurso de tener una pose dominical y tener una vida de semana que no condice. Mis hijos no aprendieron de mí que mi vocabulario es grosero, que mi forma de expresarme es violenta. Mis hijos no aprendieron de mí eso. Si ellos lo alcanzaron, lo consiguieron por otro lado. Por lo tanto, lleve una vida de fe auténtica y ande en integridad. No se conforme con las cosas superficiales, sino que vaya a lo profundo de Dios. Acuérdese de aquel joven que era el hijo espiritual del apóstol Pablo, Timoteo. Hace poquito lo nombramos, vale la pena recordarlo. Acuérdese de Timoteo. Cuando Pablo decía, viene a memoria la fe auténtica, la fe genuina que habitó en tu abuela y en tu madre. Fíjese, la descendencia. Qué importante el ámbito de la familia generando una conducta de vida, un estilo de fe. Fíjese qué cosa más linda. El quinto punto para esta noche y para cerrar también: genere un ambiente de honra
y de prioridad. Qué tremendo. Sus hijos le observan, le miran y le conocen mejor que nadie. ¿Sí? Ellos, así es. Ellos saben lo que nosotros hacemos, cómo reaccionamos. Nos conocen desde el instante en que los levantamos, con la cara con la que aparecemos ante ellos ya saben cómo va a venir el día, se la ven venir. Y si no, cuando llegamos ya también se dan cuenta rapidito. O sea, acá está la cosa, está que arde. Pero a nosotros nos toca cuidar sus vidas, este tesoro precioso, esta inversión maravillosa. Y generar un ambiente de honra a Dios y de prioridad a Él en todas las cosas es algo que es una decisión, no es una casualidad. Cuando nosotros apartamos ofrenda para traer al Señor, no estamos haciendo una colecta. Lo que estamos haciendo es honrar a Dios con nuestros bienes. Así nos enseña la Biblia. Honra al Señor con tus bienes. Y esa honra al Señor con nuestros bienes implica también una promesa de parte de Dios. Lo hacemos porque lo honramos y recibimos la promesa. No es que vengamos acá a traer plata porque ponemos plata y Dios nos da muchísimo más de lo que nosotros ponemos. No venimos con ese sentir. Venimos con el sentir de que reconocemos que Dios es bueno, que ha sido grande, que ha sido poderoso y ha sido generoso, nuestro sustentador. Y siempre yo hago énfasis en esto, en que muchas veces por querer ser prudentes decimos así: hermanos, vamos a traer un poquito de lo tanto que Dios nos ha dado. Y nos equivocamos, no es así. Vamos a traer conforme el Señor nos ha dado. Pablo enseñaba a la iglesia así: cada uno dé conforme dispuso en su corazón. Aparte conforme ha sido bendecido en la semana y venga el día del Señor a la casa del Señor con su ofrenda preparada. Por eso la ofrenda tiene que venir desde casa preparada, ¿sí? Para que no sea una ofrenda manipulada, para que usted nunca se encuentre con alguien que a lo mejor empieza a hablar de números y de la necesidad de sembrar. Usted trae la ofrenda no para sembrar nada, usted trae la ofrenda para honrar a Dios. La siembra es otra cosa. El ejemplo de que aquello que uno siembra, uno colecta, no tiene que ver con una cuestión de cantidades, tiene que ver con una cuestión de realidades. Entonces, generar un ambiente de honra y prioridad a Dios es hacer lo que hizo Josué. ¿Todos se acuerdan de Josué? Moisés queriendo entrar a la tierra prometida y Dios le dice: no sos vos. ¿Sabes quién va a ir? Josué. Y Josué estaba preparado. ¿Sabe por qué estaba preparado? Porque en la vida todo liderazgo tiene que prepararse formando un número 2. Nosotros tenemos que tener seguidores. Necesitamos tener una persona que sea nuestro continuador. Tenemos que pensar que en nuestros ministerios tenemos que tener nuestro número 2. No por una cuestión de jerarquía 1-2, sino por una cuestión de continuidad. Josué fue la continuidad de Moisés. Y Josué, ante una circunstancia, el pueblo siempre fue difícil, el pueblo siempre fue bastante desobediente, retobado, idólatra, hacía lo que quería, pero en un momento de la historia, capítulo 24, verso 15, Josué le habla al pueblo duramente como necesitaba ser hablado. Y después de expresarle: miren muchachos, ustedes pueden elegir el estilo de vida que quieran, meterse con quien quiera, asociarse en donde quieran, pero hay una cosa que yo quiero que les quede muy en claro. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Esa era la prioridad que Josué tenía. Y esa es la prioridad que nosotros como padres tenemos que tener y que nuestros hijos tienen que saber. Chicos, ustedes delante de sus vidas se presentan múltiples oportunidades. Pero no obstante, yo y mi casa serviremos al Señor. Que ellos también puedan recibir eso.
Para cuidar los hijos, los padres son responsables de establecer principios espirituales. Ellos son, como decíamos hoy, quienes pastorean la familia, y esta palabra es para ustedes, queridos hermanos. Esto debemos proclamarlo al pueblo, proclamarlo y vivirlo en nuestras casas cada día. Yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero finalizar esta noche, después de haber dado estas sugerencias, recomendaciones. Vaya a saber si también sirven como consejo, porque es tan importante la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos nos necesitan y mucho. Aunque ellos crean que son suficientes, aunque ellos crean que saben más que nosotros, que están más actualizados, que corren en una velocidad distinta. Nosotros somos aparatos viejos, pero ¿saben qué? Tenemos el beneficio de la experiencia. Y ese beneficio de la experiencia es que nos equivocamos primero. Entonces aprendimos de nuestros errores. Es tan importante poder decir eso. Quiero decirle que sus hijos le necesitan, aunque nieguen esa necesidad. Y si la niegan porque son inmaduros. Quiero decirle en esta noche que es necesario que usted busque reconstruir y mejorar la relación de su familia con la ayuda de Dios. Búsquelo, inténtelo. Dios le acompañará, no le abandonará, no le dejará y encima le inspirará para que usted haga que su familia comience a tener un nuevo funcionamiento que va a ser bueno. Nuestros hijos, escuche esto que es duro, pero es así. Nuestros hijos son hermosos pecadores y algunos también son grandes inconversos. Tienen vida de iglesia, pero aún su corazón no ha sido completamente conquistado por Dios. Tenga paciencia, ore por ellos, espere en el Señor, que la buena obra que Dios comenzó en nuestros hijos la completará, y también podremos decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros antepasados, nuestro Dios, el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestros nietos, generaciones. Amados, a veces en nuestros hijos el tamaño del capricho es mayor que el tamaño de la fe que tienen y del temor a Dios. Se manejan en la iglesia haciendo ardid, mostrando acciones que no tienen nada que ver con la vida de iglesia. Y nosotros nos sorprendemos y nos miramos y decimos, ¿qué hacemos con esto ante esta situación? ¿Qué hacemos? Porque a veces el llamado a corrección puede significar también la mala interpretación de parte del padre, de la madre, de la familia, que lo llamaron y le dijeron. ¿Sabe cómo se resuelve esto? En primer lugar, usted es consciente cuando hay un problema en la familia, cuando hay un hijo que no está haciendo las cosas bien. No espere a que el anciano, el diácono, el pastor o el líder lo llame y lo corrija. Es una responsabilidad de familia. Pídale a Dios dirección. Arme un ambiente y un clima en su casa y dialogue, exprese, invite cordialmente a salir de ese estado y de esa condición. Si es necesario dar un paso al lado, invítele a que se tome un tiempo hasta que pueda calibrar su corazón y sintonizar su vida al Señor para servir con alegría. Vuelva a casa esta noche y tome decisiones de ejercer la paternidad integral, incluyendo como algo importante la espiritualidad. No somos solamente padres proveedores, padres cobijadores, somos padres que además discipulamos a nuestros hijos. Cuide de sus emociones. Las emociones de sus hijos son importantes, muchas veces no se van a abrir para usted, se van a abrir para otra persona. Cuide de sus emociones para que no abran su corazón ante la persona equivocada, que no cometan el síndrome de Sansón. Abrió el corazón a la persona que no debía. Dios nunca nos dijo que sería fácil, pero sí nos dijo el Señor que estaría con nosotros.
Por lo tanto, en esta noche yo quisiera orar por la iglesia, orar por aquellos que son padres, recordarle absolutamente a todos que a veces nosotros pensamos que nuestra paternidad tiene una función hasta que nuestros hijos formaron una familia y salen de casa y ya comienzan su actividad. Vamos a ser padres toda la vida. Mientras nuestros hijos estén con nosotros, vamos a ser padres. Y nuestra palabra va a tener valor. Y por lo tanto, nuestro consejo va a ser oportuno, aunque no lo valoren, va a ser importante. ¿O acaso no miramos a nuestros hijos, los que ya tenemos hijos grandes, y nos alegramos y nos entristecemos y nos preocupamos y nos estresamos con ellos? Vamos a ser padres siempre, sé padre siempre. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 53. Estoy re preocupada. Estás bien. Sos la mamá. Tenés razón y motivo para estar preocupada. Yo quiero invitarle en esta noche a estar de pie por un instante para que juntos podamos orar y podamos pedir a Dios la sabiduría que viene de lo alto para cuidar de nuestros hijos. La semana pasada tomamos compromiso en cuidar de la iglesia. Esta semana, delante del Señor, vamos a pedir que Dios nos guíe para cuidar de nuestros hijos. Recuerde que nuestros hijos son nuestra herencia y nuestra recompensa. Nuestros hijos son armas poderosas y efectivas. Nuestros hijos son llamados a tener un impacto significativo en este mundo. En ellos habita un potencial y un propósito enorme que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Comprométase a orar, a instruir, a corregir, a orientar, a amar esa descendencia y ese legado que Dios le ha dado. Es un beneficio, es un favor que Dios ha confiado en su vida. Oramos juntos. Maravilloso Dios nuestro, en esta noche hemos venido a tu casa porque tenemos la seguridad que necesitamos de esta palabra de sabiduría y de consejo para nuestras vidas. Por eso es que en esta hora, Dios mío y Señor nuestro, presentamos nuestros hijos, los hijos que un día nos diste, la descendencia que confiaste, y rogamos que tú les estés ayudando, que estés proveyendo para sus necesidades. Rogamos por sus corazones, para que sean dóciles y sensibles a tu palabra y a tu espíritu. Rogamos por ellos, Señor, de manera tal de que puedan conocerte por experiencia personal y esa vivencialidad les dé la oportunidad de ser hombres y mujeres victoriosos en la vida. Rogamos para que ellos también, Señor, tengan temor reverente de ti y que aquello que vieron y oyeron de nosotros, también ellos puedan enseñar a sus hijos. Que un día puedan acordarse no solo de nosotros por nuestros errores, por nuestras equivocaciones y fallas, sino que puedan recordarnos por el amor que nos tuvieron, por la misericordia que les tuvimos. Señor, bendice nuestros hijos, bendice nuestra descendencia. Ten misericordia de ellos. Extiende tu mano de favor y ve al alcance de sus vidas allí donde estén. Fortalécelos, anímalos, que su fe no decaiga, que no se sientan frustrados, fracasados, que sepan que la vida ofrece oportunidades nuevas y que tú eres un Dios que también tienes preparado para todos y cada uno de nosotros un tiempo y un momento oportuno. Y así como oramos por nuestros hijos, oro por las familias y oro por la iglesia en esta noche. Señor, que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas en este tiempo, llene nuestros corazones y direccione todas y cada una de nuestras direcciones, de nuestras acciones y decisiones. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos por estar juntos y por este tiempo y dejamos nuestras vidas en tus manos, esperando que
el favor y la bendición nos acompañen en una semana de victoria. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.